Bien, buenas tardes a todos y a todas. Eh, Bien, mi presentación es sobre la violencia y la experiencia migrante en El film Los Bastardos de Ahmad Escalante. Vemos que antes de la era Trump, de su campaña xenófoba y de sus polémicas políticas migratorias, un buen número de producciones cinematográficas mexicoamericanas denunciaban y anticipaban la complejidad de la situación de los inmigrantes indocumentados. Tal es el caso de la película independiente Los Bastardos, de 2008, dirigida por Ahmad Escalante, un joven cineasta de ascendencia mexicoamericana. La crítica que ha recibido esta película concuerda en que es una película violenta. Por ejemplo, Morales 2020 dice que Los Bastardos es una película violenta pero humana. Entonces, el objetivo de esta ponencia es analizar el tratamiento de la violencia en este film dentro del contexto de la experiencia de la migración ilegal en los Estados Unidos. Vemos que Los Bastardos es el segundo largometraje del cineasta Ahmad Escalante. Fue estrenada en el 61 Festival de Cannes y ganadora de múltiples premios, como Mejor Película en el Festival de Cine de Cataluña, la selección oficial del Festival de Cannes, y también Mejor Director del Festival de Cine de Morelia. En el argumento, para que nos pongamos en contexto, la película transcurre en un día. Cuenta la jornada de dos trabajadores mexicanos en Los Ángeles. Jesús, un hombre de 45 años, y Fausto, un muchacho de 17, pariente suyo. La película sugiere que Jesús ha recibido cierto encargo a cambio de dinero. A medida que avanza la trama, el espectador va descubriendo que el trabajo consiste en asesinar a una mujer estadounidense y quien ordenó este encargo es su propio marido. Así como se van conociendo las dudas de Jesús en ejecutar el plan. Después de una larga faena de trabajo, ambos llegan a la casa de la mujer. Previamente se nos habían mostrado ciertos apuntes de la vida de ella, como por ejemplo su profunda infelicidad, su incomunicación con su hijo adolescente y su soledad, que trata de frenar ese dolor consumiendo sustancias. Estando sola en casa, dormitando por el efecto de las drogas, llegan los intrusos, quienes la apuntan con un arma. A partir de este momento es cuando la película toma un cariz sumamente extraño, porque no la matan enseguida. Ellos le piden que cocine la cena, le sirva Coca-Cola, que comparta su mesa, luego le piden que se meta a la piscina y los tres nadan y fuman. Entran a la casa y el más joven, Fausto, empieza a jugar con el piano, mientras Jesús mira a la mujer, fuma, le acaricia el pelo mojado y luego le empieza a practicar sexo oral. La mujer en un momento le dice que necesita ir al baño y Jesús se lo permite. Luego los tres ven la televisión, un programa americano. Jesús sale de la sala a buscar cosas valiosas en la casa y Fausto se queda con la mujer en la sala. Ve la TV, donde la policía está arrestando a una persona. La mujer hace el intento de tomar el arma. Fausto reacciona, empuja a la mujer, le arrebata el arma e intenta apagar frenéticamente la TV. Como no logra, con el control remoto desconecta el aparato y lo patea. Luego le dispara a la mujer en pleno rostro. Fausto vomita en el baño y mientras Jesús le reprocha el asesinato. Sorpresivamente ha llegado el hijo de la mujer, quien dispara a Jesús y sin dejar de gritar ayuda a Fausto a escapar. La película termina con Fausto trabajando en una finca agrícola. Hay una elipsis grande y finalmente la película cambia tiempo y espacio y el más joven de ellos termina trabajando en una finca. La escena final es un primer plano de Fausto con un repentino temblor en el cuerpo. Yo les he traído el tráiler de la película, vamos a verlo.
Y creo que hay un problema aquí. Lo siento, hay un problema allí con el problema técnico. Bien, podemos continuar. Bien, entre los recursos estéticos, vemos que esta película presenta algunos recursos fílmicos que recuerdan al neorrealismo italiano, un tipo de cine no comercial de corte social y político de la Italia de la posguerra, que se centra en los problemas de las clases populares. ¿Sí? Estos recursos contribuyen a dibujar de manera realista el drama y la vulnerabilidad social de los inmigrantes indocumentados en el sur de los Estados Unidos. Entre estos recursos están la puesta en escena, la filmación se hace en espacios reales de Los Ángeles. Además, los protagonistas no son actores profesionales. Tanto Jesús Rodríguez de Guanajuato como Rubén Sosa de Hidalgo son personas que han vivido en carne propia experiencias migrantes. En el caso de Rubén Sosa, siendo menor de edad, cruzó 8 veces la frontera de México y Estados Unidos. Y este recurso de influencia neorrealista le aporta a la película un verismo notable. En una entrevista, su director reconoció lo siguiente: ya no era necesario pedirle como a un actor profesional. Imagínate que tu personaje cruzó la frontera 8 veces. Lo llevaba en la cara, en la actitud. Fin de la cita. Los personajes de las películas son pocos, pero se manifiestan como representantes de la sociedad de este complejo espacio fronterizo. Están los trabajadores indocumentados, en su mayoría monolingües de español, y los personajes americanos, como el jefe de construcción explotador que se dirige a ellos en inglés, y la mujer y su hijo adolescente, además de los personajes invisibles como el esposo, actor intelectual del asesinato, representantes de la clase acomodada estadounidense, y los parientes de Jesús en Guanajuato, con problemas de salud y con precariedades económicas que representan a las personas que dependen económicamente de los recursos producidos por sus trabajadores ilegales. Como en la estética neorrealista, el final de esta película es ambiguo y por supuesto infeliz. La película llega a su fin con la crisis final de Fausto, la cual no es un gran aspaviento, sino más bien parece ser una crisis interna ante la indiferencia del país exterior. Fausto busca ayuda con la mirada a su alrededor, pero todos los trabajadores están en su labor indiferentes a su malestar. El espectador no sabe si es un malestar físico por el cansancio, una crisis nerviosa o un sufrimiento espiritual. Uno de los aspectos formales que saltan a la vista en esta película es su ritmo, que es un poco lento. La película tiene pocos diálogos, por lo que no se explican todos los hechos al espectador, solo fragmentos que permiten reconstruir las motivaciones de los personajes. El tratamiento de la violencia en la película es un elemento estructural. No hay muchos momentos de violencia explícita. Este recurso se usa en muy pocos momentos, pero cuando emerge es tan repentino que llega a conmocionar al espectador y es lo que provoca que haya sido catalogada como una película violenta. A continuación vamos a describir el tratamiento de la violencia en 3 diferentes planos del film. Vamos a analizar el espacio, los tránsitos y umbrales y el cuarto espacio. Comenzamos con los espacios. Los espacios en esta película no tienen un punto medio en cuanto a su proporción. O bien se trata de enormes descampados, como en esta imagen, o se ubican en el otro extremo. Son espacios domésticos demasiado encerrados, como el baño minúsculo y claustrofóbico donde se desarrolla buena parte de la historia. En ambos casos, estos espacios contribuyen a generar una atmósfera de desolación y desasosiego. Son espacios hostiles
que acentúan el pesimismo de los dos trabajadores que protagonizan la historia. La película nos muestra cómo los espacios diseñados para el esparcimiento, como un parque público, pueden convertirse en hostiles, amenazantes y sobre todo dolorosamente ajenos para el migrante. Un espacio que ilustra este punto es el hermoso parque a donde van a comer Jesús y Fausto después del trabajo. Hay personas paseando, madres con bebés y también un grupo de estadounidenses haciendo picnic. Todo es idílico hasta que uno de ellos lanza un objeto y agrede a Fausto en la espalda. Este acto xenófobo cambia completamente el espacio, convirtiéndolo en un espacio de exclusión. Aunque Jesús detiene a Fausto para que no forme pelea, ambos dejan pasar el tiempo y agreden a su vez a uno de los muchachos del grupo de picnic cuando se queda solo. Una respuesta violenta ante la hostilidad explícita de este espacio. En ningún momento de la película hay un espacio físico donde los dos personajes se sientan cómodos o que puedan llamar hogar. Se puede afirmar que todos los espacios de la película son espacios de violencia, de explotación laboral o de amenaza. El plano secuencia, el tiempo lento y la música punk son también recursos narrativos que refuerzan esta estesia amenazante de los espacios en Los Bastardos, dando la sensación de que algo inminente y nefasto está a punto de suceder. Bien, ahora analizaremos las nociones de tránsito y umbral propuestas por José Bielma. Resultan interesantes los conceptos que propone José Bielma para el análisis narrativo de películas cuyo tema eje es la pobreza en entornos urbanos. Este autor analiza la experiencia espacial y temporal del sujeto en situación de pobreza, en películas como Humberto D. o Beautiful, de Alejandro González Iñárritu, en cuya circunstancia la ciudad se convierte en un espacio de exclusión y riesgo. En su análisis, el autor utiliza los conceptos de tránsito y umbral en la narración cinematográfica. Los tránsitos son el recorrido del sujeto por un conjunto de situaciones preparatorias que van determinando su recorrido narrativo. Y los umbrales son esos puntos de inflexión donde se reconoce una transformación vital, sin retorno, en los sujetos de la narración. Bielma estudia estos tránsitos y umbrales en relación con la pobreza y la satisfacción material de sus personajes, y en sintonía también con los espacios visuales que proporciona la película en el recorrido del sujeto. Si aplicamos estos conceptos a nuestro análisis, vemos que en Los Bastardos la trama se desarrolla en el espacio temporal de un día, cuyas vicisitudes conforman el tránsito que va a preparar las condiciones para una situación de extrema violencia. Esta jornada empieza desde muy temprano en la mañana, cuando Jesús y Fausto se ubican en la esquina de Spring Street con otros trabajadores indocumentados, a esperar que alguien los contrate por unas horas. Esta situación inicial nos presenta las ingratas condiciones de trabajo del inmigrante ilegal en Los Ángeles, que se refuerzan por las conversaciones que mantienen los mismos trabajadores entre sí, cuando cuentan que a veces los han contratado para asuntos muy curiosos y extraños, no siempre legales. El espectador llega a sentir solidaridad hacia estos trabajadores, pues avanza el día y la mayoría no han podido ser contratados. Otros elementos que conforman ese tránsito que recorren los personajes en la jornada son la llamada a la tía en Guanajuato, donde hay una emergencia de salud en la familia y esperan el dinero que pueda enviarle Jesús. El trabajo agotador de abrir una zanja en una construcción lejana, donde por fin logran ser contratados por unas horas. El hecho de que el estadounidense que los contrató se niegue a llevarlos de vuelta, considerando los enormes espacios que previamente conoce el espectador. Los trabajadores se imponen y finalmente el hombre acepta retornarlos. La agresión en el parque, de la que les hablaba, y también ser espectador de un programa de televisión donde están arrestando a una persona mexicana, como lo pueden ver en la imagen. Este cúmulo de circunstancias configuran el tránsito narrativo de los personajes,
que desemboca en un punto de inflexión, en un umbral del que no hay posibilidad de retorno, que es el asesinato. La escena que se proyecta en la televisión, lo que parece detonar la acción violenta en Fausto. No es casual que justo antes de asesinar a la mujer, el muchacho intente apagar frenéticamente la televisión y la llene a puntapiés. El director Ahmad Escalante ha reconocido que la escena que se muestra en la televisión es de un programa real estadounidense llamado Cops, que trata de arrestos a personas de color y mexicanos. 5 minutos, Lorena. Gracias. En Los Bastardos, la violencia en la pantalla se traslada de forma casi directa al sofá de la casa. El tránsito y umbral de Los Bastardos parece decirnos que toda acción conlleva una reacción. En este punto de inflexión o umbral en que nos ubica el film, la reacción es rápida y abrupta, una explosión literal de la violencia. Coincido con Lee y Mandolesi en que la violencia de esta película, sobre todo en esa escena, se manifiesta de forma brusca, espectacular e irreparable. Y finalmente, analizamos el llamado cuarto espacio por Giles en su estudio sobre la violencia en la ficción y la literatura posmoderna. Él describe un espacio más allá del nivel geográfico, donde culturalmente, para ciertos grupos sociales, existe una saturación tal de la violencia que empuja a los sujetos a los márgenes físicos, psicológicos y sociales, y donde resulta casi imposible su integridad moral. En este cuarto espacio, la ausencia de protección desde el Estado o los propios embates xenófobos desde el poder, así como las condiciones económicas de la globalización y el consumo, hace que los personajes se enfrenten a situaciones de abuso y violencia que sobrepasan cualquier límite soportable y que a su vez se propicia una espiral de violencia. En Los Bastardos, esta violencia es representada por las características de este cuarto espacio, un territorio de violencia sistemática para los trabajadores ilegales. Hay ciertos indicios en la película que parecen apuntar hacia los culpables invisibles de la existencia de este cuarto espacio y de la explosión de la violencia que conlleva. En este sentido, es recurrente el tema de la economía, la explotación laboral y la oposición entre el estado de bienestar y la exclusión de tales privilegios que viven los grupos marginados. Es significativo que el lugar donde los migrantes cada día esperan por su chamba se ubica frente a un gran centro comercial, símbolo del consumo. Finalmente, hemos visto cómo se han complejizado las causas de la violencia y de la existencia de este cuarto espacio. En esta dinámica social, el malestar cultural parece ser una constante tanto de oprimidos como de opresores. No hay felicidad ni en los beneficiarios del estado de bienestar, ni en los marginados. Un rasgo característico de esta película es que no hay una postura maniqueísta entre culpables e inocentes. En Los Bastardos no se deshumaniza a los norteamericanos. El espectador puede sentir la angustia del sufrimiento tanto de la mujer estadounidense como de los mexicanos. Por otro lado, el nombre de Los Bastardos parece ser una generalización que no excluye a ningún bando en esta película. El término aparece por primera vez cuando la mujer se da cuenta de quién es el que ha encargado matarla, su propio marido, este bastardo. Y por otro lado, parece referirse al estado de indefensión de los sujetos marginados, bastardos de un país al cual le interesa que permanezcan en la ilegalidad, excluidos del estado protector. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente presentación de Victoria Wolf de Western University. Nos presenta Bless Me Última, From Novel to Opera. Muchas gracias. Y como pueden notar, voy a dar la ponencia en inglés. La novela está escrita originalmente en inglés. Comparto ahora la pantalla. Un minuto. Okay. Segundo. Okay. Bless Me Última, From Novel to Opera. The novel Bless Me Última
by New Mexican author Rudolfo Anaya was published in 1972 by Editorial Quinto Sol, housed at the University of California at Berkeley. This Chicano novel, written in English, received positive reviews, scholarly attention, and pedagogical applications, as it has since been adopted by middle, high school, and university instructors as a key work of multicultural literature for diverse students. The novel has been translated into many languages and adapted into theater, film, and music. This presentation marks the beginning of an investigation into how the novel has been conceptualized in academia, as well as in the classroom. Of particular interest is how Bless Me Ultima has been modified into other genres, specifically in the case of the 2013 film written for the screen and directed by Carl Franklin, and the 2018 opera by composer Héctor Armienta. How has the novel been reimagined for new audiences? How are these adaptations useful for teaching the diverse students of Generation Z before, during, and beyond the COVID-19 pandemic? Does the novel and its adaptations fit within the paradigms of emerging teaching techniques? And I'll just simply pause here to show you an image that will help solidify for you the 2013 film adaptation, as well as the 2018 opera adaptation. And here we have an image of Rudolfo Anaya, who was born in 1937 and died very recently in 2020. So with that, I will stop sharing. Because the novel is most likely unfamiliar to those present today, I will provide a summary. The narrative is structured through 22 chapters, 1 a 22. The first word of the first chapter is última, and the opening sentence states, Última came to stay with us the summer I was almost 7. The novel is narrated in the first person by the character Antonio Mares y Luna, otherwise known as Tony. The story begins as the now grown Antonio recollects the transformational moment in his childhood when the elderly woman, Última, also known as La Grande, comes to live with his family. Última is a curandera, a respected woman of the community of Guadalupe, New Mexico, who cures with herbs. What Antonio grows to learn in his close relationship with her is that she also heals through the wisdom of her ancestors, her intimate relationship with nature and the surrounding landscape, and her connection with a spiritual world that goes beyond the Hispanic Catholicism of his deeply religious mother. Marked by Última's arrival to the family home, Antonio's growing up story is permeated by a series of dreams in which the young boy's purpose and vocation in relation to his family, community, and place in the world is mediated. The first dream of note is a flashback to Antonio's own birth, in which he learns that Última, serving as a partera, was present. The essential tension of the novel is thus laid out. Antonio's mother and father and their respective families are conflicted over the path that this male child's life should take. His mother's family, Los Luna, are farmers and homesteaders tied to the land and their community. His father's family, Los Mares, descended from the seafaring Spanish settler colonizers, are restless wanderers, vaqueros who roam the plains outside of the town. Antonio's mother would like the boy to study to become a Catholic priest. Antonio's father, with the help of his male children, would like to eventually spearhead a move west to find work in California. Antonio, through his dream, witnesses that Última emphatically states, "Only I will know his destiny." Of note in the story is that Última arrives to the family home accompanied by an owl. Antonio explains, "I heard it that night for the first time in the juniper tree outside of Última's window. I knew it was her owl because the other owls of the llano did not come that near the house. Its soft hooting was like a song, and it grew rhythmic. It calmed the moonlit hills and lulled us to sleep.
Its song seemed to say that it had come to watch over us. Antonio realizes that the owl is an embodiment of Ultima's life force. Bless Me Ultima was Rudolfo Anaya's first novel. The MLA International Bibliography Database indicates that there are 83 entries based on the title of the novel from 1974 to 2020. Of those, 2 studies focus on the film adaptation. There are currently no published studies on the opera. There are 5 publications related to pedagogy, teaching, or teaching techniques, or teaching strategies related to the novel. Over 80 entries written in English, Spanish, French, and German focus on the novel. While the analyses in relation to the novel are varied, the most compelling for my purposes are those that highlight literature as works that deal with identity and issues central to the definition of ourselves, who we are in relation to others. The novel, Bless Me Ultima, is thought to express universal themes such as coming of age, family, and good versus evil, as well as specific indigenous Hispanic ways associated with a particular New Mexico community, language, and landscape. Bless Me Ultima has been intellectualized as existing within the list of other works of American literature or American ethnic literature, alongside other works by Mexican American, Native American, African American, and Asian American writers. Specifically, it is positioned alongside and within the canon of Chicano literature. As explained by Rafael Castillo, Chicano literature began as a critical and creative response to discrimination and prejudice that affected Mexicans who immigrated into the United States after the 1900s, as well as those naturalized citizens who became Mexican Americans with roots in the American conquest of the Southwest after 1848. Chicano literature is therefore written by a group of people who identify with the political, cultural, and social Chicano movement, and who use expository writing, autobiography, fiction, poetry, drama, and film to document the history of Chicano consciousness in the United States. Although I'm yet unsure if Anaya himself self-identified or not with the term Chicano, it is evident that he did identify with the creative impetus to look back to folktales, legends, myths, and stories of the territory in which he was born, formed, and educated to document a time of great change. In the case of Bless Me Ultima, this would be the early 1940s, shaped by the monumental societal shifts brought on by World War II, when local and relatively isolated Nuevo Mexicanos would come in contact with wider Southwest Hispano and more general US culture. Not coincidentally, the 1940s, when Anaya himself was a boy, marks the beginnings of the Chicano movement, El Movimiento, a group of actions that would reach its height in the 1960s and 1970s, when the novel Bless Me Ultima was conceptualized, written, and published. The novel then becomes a powerful tool from which readers can explore cultural identity. On one hand, readers experience the culturally driven motivations and actions of the characters. On the other, those readers who identify directly with the culture and characters depicted have a powerful tool from which to see themselves represented. The writing and the reading of the novel Bless Me Ultima allows for unique Nuevo Mexicano expressions to be inscribed in the framework of Chicano literature. The film projects and shows a story with Spanish roots to wider Mexican and American audiences on both sides of the border. The opera composed and performed Mexican American voices on stage and connects to a network of larger Latinx cultural expressions through other media and mechanisms, social media, video clips, recording, performance venues, and tours. So now I'm going to turn to teaching and learning the novel. Rudolfo Anaya was working by day as a public school teacher as he wrote the novel Bless Me Ultima by night. The story has a deep undercurrent of teaching and learning in the transformation journey of the main character, Antonio. Perhaps because of its coming of age theme and didacticism,
as well as the Chicano movement's call to include Mexican-American experiences in educational institutions, the novel became part of literary arts curriculums across the United States as an important work of American ethnic literature. However, the history of teaching and learning this novel is also marred by misinterpretation and even censorship. More than one school board has questioned the value of teaching this novel, called for its removal, tried to ban the book, and one community in 1981 even went so far as to burn copies. In fact, Bless Me Ultima is one of the most challenged books in the United States, based on concerns about offensive language, Catholic religious viewpoint, sexually explicit content, and even occult Satanism. As a teacher of Spanish language and Hispanic culture, I'm particularly concerned about these cultural misunderstandings that have arisen around the novel. The scholarly studies on teaching multi-ethnic literature clearly show the importance of preparing students prior to reading through essential cultural and historical context. Even in diverse classrooms, students most likely do not share the immediate and specific cultural background necessary for understanding. What historical and cultural assumptions are behind the literature? How, as today's teachers and learners, do we decolonize the classroom so that diverse materials and content structure our courses? How can we prepare students who are accustomed to separating English and Spanish in the educational setting to embrace diverse language usages that pull from both? How do we assure that the selected content connects with the broader learning outcomes that address social justice and power? These issues were of concern pre-decolonizing the classroom and are suggested in publications from the 1990s, such as the book Teaching American Ethnic Literatures. This collection lays the foundation that pre-reading, reading, and post-reading activities must be much slower and more intentional. The goal is for students to appreciate cultural uniqueness and to learn to sit with the discomfort of encountering something wholly different and potentially unexplainable. All art repeats certain ideas and qualities, but to focus only on similarities between experiences is to simplify and potentially distort the meanings of the individual works. Students must gain understandings of context, read the story closely, and then hopefully begin to understand the particular unique experience that emerges. In the general literary arts or literature classroom, it is acceptable to identify universal themes and look for connections between works. But the primary goal is to honor the literature, the culture, the history, and the story of the land through other eyes. Juan Bruce Novoa, in the chapter Learning to Read and in Rudolfo Anaya's Bless Me Ultima, outlines various sources of background information for teachers, as well as an overview of some of the novel's varied interpretations. In terms of post-reading assignments and assessments in relation to reading the novel, I find that his most beneficial suggested activity with carryover to today is one in which students are asked to reflect upon a situation in which they have found themselves between opposing positions. Not only do they define the binary oppositions, but they also must then create a third space in between, defined as a place of mediation. This activity could be written, acted out, or performed, and even constructed in some way. The focus should organically shift from the opposing poles to the intermediate space between, which serves as a safe space for communication and mediation between the two sides. There is also an interesting interpretation of the novel in an article by Soltan Avadi Naji related to intercultural communication in a multicultural space. However, it has no practical pedagogical applications. I'm most intrigued by the novel's potential use in teaching medical humanities, the intersections of medicine, health, healing, and literature, specifically the representation of curanderismo in Mexican-American works. And I think this too is also where the novel gets the most misinterpretations in terms of looking at the curanderismo and the different beliefs and healing techniques as that so-called occultism or Satanism.
In the article, a community-based Just 5 approach to the, minutes. thank you. Sorry. In the article, a community-based approach to the medical humanities, the suggestion is to teach graduate students in the humanities alongside healthcare professionals in a seminar through which, among other things, diverse literary representations of illness, health, community, and healing are studied. Bless Me Ultima is a work that is suggested for a model curriculum. After Bless Me Ultima, two more novels written by Anaya followed in the 1970s. Heart of Aztlan from 1976 and Tortuga from 1979 to form a trilogy that explores the Nuevo Mexicano experience with notable autobiographical elements. In total, the author has around 13 published works of fiction, novels, short stories, legends, 10 books for children, 8 published or performed plays, a mystery series of 4 books, and 1 collection of poetry. His creative work is complemented by numerous nonfiction writings, completed primarily when he was hired as English faculty at the University of New Mexico, beginning in 1976 and until his retirement in 1993. In his introduction to the novel, he writes, "It is the way of life of the Nuevo Mexicanos that inspires my creativity. But a novel is not written to explain a culture. It creates its own. Much culture has indeed arisen from the novel, from theatrical to film adaptations." And so I think I'll stop my presentation there, but I'll just share my screen again so that we can have a quick look at the rest of the PowerPoint. So I'll just show a brief information about the different adaptations. So from the novel to literature and music. So in 2002, there was a 3-act opera called La Llorona, based on Anaya's play, The Seasons of La Llorona. The libretto was written by Rodolfo Anaya and by composer, and the music was written by composer Daniel Stephen Crafts. He's a US composer. In 2012, Canción al Rio Grande, based on one of Anaya's poems of the same name, also was musicalized, so text and music combination by the same composer. And in 2018, this is the other work that I'll study in depth, is the opera, a 3-acts Bless Me Ultima, based on Anaya's novel, with the libretto and the music by composer Hector Armienta. I forgot that I didn't actually enter the presentation there. So here also, from novel to dramatic text. In California, we have that in 2008, Roberto Cantu produced a dramatic reading as a stage adaptation of Bless Me Ultima. In Colorado, 2009, El Centro Su Teatro in Denver produced a full-length workshop stage production of the novel with dramatic text written by Anaya. And the Shadow Theater hosted more performances of the play. And then in 2010 in New Mexico, the Vortex Theater in Albuquerque produced another full-length stage production in collaboration with Anaya that also toured various New Mexico towns. So I was going to talk in detail about the film. It's very, very interesting, but I'm running out of time here. So I'm just going to show you this information from novel to film. So in 2003, Anaya actually agreed to the idea of a film adaptation of the book. And this to me is really interesting that 6 years later, Christy Walton of the Walton Walmart family establishes Tenaja Productions Company specifically to finance a film adaptation of Bless Me Ultima. She has been on the list numerous times of one of the most wealthy women in the world. So she has a very personal interest and personal connection to the book. So I think that that's also very interesting. Carl Franklin, who is an African-American, as I mentioned, actor, producer, director, writes the screenplay and directs the film. In 2010, the filming takes place in New Mexico. The premiere was 2 years later, first in El Paso, Texas, which created a huge scandal, and then later quickly a second premiere was organized for New Mexico. And then in 2013, the film saw general release, and it's available on Blu-ray or DVD.
So with that, I will stop and I look forward to hearing the next presentation. Thank you so much, Victoria. Pasamos a la última presentación de la sesión con David Hoyos García, que nos presenta Cumbias, Territorio y Violencias en dos novelas argentinas. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Sí. De acuerdo. Sí. Yo en este momento me encuentro en un pasillo de la universidad, no pude encontrar una sala para un mejor lugar, así que disculparán de pronto los sonidos externos. Voy a hablarles de cumbia y particularmente de dos novelas en las que se habla de cumbia. Una de ellas de Washington Cucurto, escritor argentino, y otra de Cristian Alarcón, escritor chileno. Cuando me muera quiero que me toquen cumbia, se llama. Se ha teorizado mucho sobre la cumbia, pero particularmente en esta ponencia voy a hablar de la cumbia como una ecología de prácticas que nace desde la periferia y con el tiempo se incorpora al centro con el argumento de un desplazamiento cultural que la llevaría a fundar un discurso tardío de identidad pannacional latinoamericana. Este momento precede a su posterior migración a través de las fronteras con países vecinos y de estas hacia el resto del continente americano, desde Colombia. A pesar de que se trata de una práctica con aceptación de diversos grupos sociales, hoy en día la cumbia sigue siendo una práctica periférica. Y en ese sentido, siendo la representación de la cumbia un ámbito contemporáneo de narrativas marginales, he notado en mi investigación que no se cuenta con un canon ni de obras literarias ni cinematográficas en las que la práctica de la cumbia esté referenciada como un ejercicio epistemológico. En cambio, el acercamiento a ella obedece a acepciones de autores que desde una mirada periférica y sin pertenecer a una élite letrada, desplazan sus fronteras territoriales, sensitivas y estéticas para narrar los universos donde suena la cumbia. Tanto en la novela de Cucurto como en la de Alarcón, los barrios de Buenos Aires son el epicentro de las historias que se analizarán y particularmente las villas, que son los barrios periféricos de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿cómo se narran estas y cómo esta narración reconfigura una cartografía de referentes urbanos? Son inquietudes que subyacen de los textos estudiados. Sin embargo, cabe ir más allá con una nueva inquietud, que es la referente a la topología propiciada por la práctica cumbiera. Y en este sentido observo que la literatura privilegia los espacios urbanos constituidos con un cambio de percepción. Y argumento esto porque sostengo que la narración de la cumbia villera en Noches Vacías y en Cuando me muero quiero que me toquen cumbia resignifica el topos urbano de Buenos Aires al otorgarle una centralidad a las villas, de forma que se deconstruye la percepción blanca, europea y hegemónica de la ciudad y la coloca en la periferia. Entonces hay una inversión del eje centro-periferia con estas novelas de la cumbia. La variedad de textos de ficción que registran la presencia de la cumbia y del ambiente de las villas informan sobre la banda sonora del imaginario argentino de principios del siglo XXI, durante una década en la que el fantasma de un debacle económico asombraba a todos los estratos sociales. En Noches Vacías, cumbia y resignificación del topos urbano, se puede argumentar que la narración de la cumbia que hace Cucurto, autor, otorga un nuevo significado al topos de la ciudad de Buenos Aires con su personaje Eugenio, e invierte la ciudad al hacer que los barrios populares se vuelvan centro y la ciudad blanca, europea y hegemónica se convierta en periferia. Noches Vacías se desarrolla en el Sampler, una popular bailanta del barrio de Constitución que alberga todas las posibles expresiones de la cumbia y de la cual Eugenio, junto con su amigo paraguayo Ramón Villasanti, son fieles visitantes. En este espacio estridente y luminoso, el personaje huye de la infelicidad de su vida como portero en un edificio y de una ciudad donde no se siente acogido. El primer paso en la definición del topo se presenta con el tránsito hacia el espacio identitario que es el Sampler, es decir, la bailanta,
y se cataliza en la juxtaposición de la realidad de su trabajo con la realidad evasiva que le proponen la cumbia, las sustancias alucinógenas y la fluorescencia del lugar. Las dos vidas que vive Eugenio, la de feliz e infeliz, generan el conflicto de la historia que Cucurto nos narra. Eugenio como personaje refuerza su propia categoría de migrante. Él viene del Paraguay, de una forma que él es un sujeto consciente de su identidad, y en esta reconfiguración de la ciudad, que en un principio se muestra agresiva, él encuentra la posibilidad de generar relaciones de libertad sin la opresión de su jefe. La cumbia, elemento catalizador de su felicidad, mimetiza su exclusión y se olvida por un momento de la posición de inmigrante, sujeto inferior que se le impone y en la que a su vez se reconoce como negro y pobre. Estas fluctuaciones y discontinuidades del medio aparecen con la cumbia en la bailanta del sampler y hacen que el mismo Eugenio divague entre su imaginación y lo que efectivamente pasa en su vida. Es decir, que lo real y lo ficticio o lo imaginado no tienen un punto de discontinuidad. Cucurto, escritor, simula la idea de que el personaje está alucinando o soñando y le atribuye a la narración una compleja subjetividad de la representación de la realidad y de la imaginación de Eugenio. Este personaje es un flaneur en el barrio, en un episodio en el que deambula cuando sale del sampler para perseguir a Cecilia, una mujer que había conocido en la bailanta. Luego de que ésta se haya ido con otro hombre, Eugenio es testigo de un asesinato. La crudeza de la descripción de la escena funciona como una advertencia al lector para informarle una vez más del lugar en el que sucede la historia de violencia simbólica que es el barrio de Constitución. En este caso, la cumbia propulsa también la posibilidad de un universo que lo aleja de su realidad mientras evoca deseos sexuales, borracheras y violencia. La violencia asociada con el migrante se materializa en Eugenio. Es el personaje el que agencia la imagen que se tiene de todos los inmigrantes como posibles alteridades de Eugenio. El conjunto del paradigma que ilustra los efectos nocivos de borrar de la historia de una nación a una población que ha construido igualmente desde la marginalidad el imaginario de un país, a pesar de estar en medio de una segregación y de sentirse responsable por su propia condición. Cucurto finalmente también redefine la topología del barrio-ciudad con el lenguaje. Su escritura es sofocante, como lo menciona Oscar Aguirres. Afirma que esta escritura se da cuando el narrador utiliza un lenguaje sin respiro que va del disparate a la asfixia, de lo sexual a lo reflexivo. En cuanto a la trama y a los personajes, la vida excesiva, relatada compulsivamente, morbosa y hasta porno, es acompañada por un lenguaje que acosa a quien lee. Esta escritura puede compararse con una forma de concatenación de ideas, en donde, por cierto, pueden aparecer errores gramaticales, tipográficos, expuestos de forma intencional. La forma de narración en primera persona permite entender que el personaje no se detiene en una lógica epistémica, sino que verbaliza sin pensar como un acto cotidiano. El yo narrador, personaje que deambula por las bailantes de Constitución, tiene todos sus sentidos puestos en el mundo multicultural que le propone la cumbia. El barrio, espacio real localizable en un mapa como espacio diegético, se resignifica con el tránsito y la mirada de este personaje y a través de su lenguaje. En este punto, la propuesta de Cucurto con la oralidad en la narración coincide con la lírica de la cumbia. Es una lírica bipolar. Por un lado, representa un drama de un sector de la sociedad oculto y desplazado, y parece, por otro lado, se convierte en la evasión. Sumada a la tristeza de letras, surge el baile que provoca el deseo, la sexualidad y la necesidad de olvido y liberación. En el aspecto de antihéroe del personaje se encuentra la complejidad que el autor expone, que es la ausencia de un lugar para los inmigrantes en la Argentina, en lo que sería la idealización de una nación, dado que Eugenio aporta fragmentos a ese imaginario segregado a través de su perspectiva de vida reducida al empleo precario,
a la violencia, a la tradición, a la cumbia con la que se cuestiona el absurdo y el ridículo. Todo esto hace de él un arquetipo de la población negra. El personaje de Eugenio se encuentra en la dicotomía de pertenecer a una sociedad que lo rechaza, sin embargo, él acepta su condición. La ciudad es dibujada de una forma que se subvierte su percepción tradicional. Su mundo urbano, tal como está descrito, se circunscribe en una tensa hibridez cultural porque las fronteras impuestas por el urbanismo se derrumban con el tránsito de los personajes. La resignificación del territorio está mediada por una relación de sinestesia con la ciudad, que es la vida urbana cotidiana de la calle. En cuanto a Cuando me muero, quiero que me toquen cumbia, la otra novela de la que voy a hablar, que es del escritor chileno Cristian Alarcón. La novela se presenta como un texto realista en la que se describe la evolución de una generación de jóvenes excluida de la gran ciudad. Se consigue así una sistematización de los cuerpos, los oficios de sobrevivencia, los intersticios de la villa, que permite como lectores aproximarnos al espacio y a los actos que ocurren en él. Los espacios adquieren una dimensión protagónica al retratar que tienen sus propias lógicas y disposiciones sociales, es decir, se manejan de acuerdo con sus leyes, con vidas cruzadas entre pibes, chorros, narcos e inmigrantes. Pibe chorro son los ladrones, como se le denominan los ladrones que son jóvenes en Argentina o en Buenos Aires, digamos. Es en este punto donde cabe la hipótesis de la reconfiguración o la refundación del territorio que planteo pues con esta ponencia. El conflicto de la novela subyace también en la justaposición de dos Buenos Aires, una marginal y otra acomodada, y que dicho conflicto se desencadena en una violencia simbólica y sistémica en donde la cumbia es mediadora. Considerando ambos tipos de violencias, la simbólica y la sistémica, como fenómeno patológico y problema estructural, la violencia relatada en la literatura parte no solo de la ficcionalización verosímil de los hechos, sino también, como ocurre en Noches Vacías de Cucurto, a partir de la oralidad. La violencia adquiere una dimensión mítica, puesto que los relatos orales de los habitantes del barrio dotan a los personajes de características sobrehumanas y se les atribuye una dimensión de santo. Por ejemplo, un joven chorro que ayuda a sus compañeros a que esquiven las balas o a que se haga invisible delante de sus enemigos. Sin embargo, esta violencia mítica es una forma de designar la abstracción que ocurre realmente en las villas, de forma que las autoridades del Estado se lavan las manos sobre su responsabilidad, que no es más que una verticalización del discurso de la historia de la nación. Historia con mayúscula. Los personajes de ciertos sectores que le recuerdan la violencia de la que ha sido víctima se resumen en Eugenio, por ejemplo, personaje de Noches Vacías, de la novela que les mencioné en la primera parte. Pues estos personajes están doblemente desterritorializados. Primero, por causa de un desplazamiento económico, que es en sí una forma de violencia. Y nuevamente se encuentran con una violencia excluyente que le impide encontrar un trabajo digno y que lo aleja de la ciudad blanca a la cual de alguna forma quiere pertenecer. Tanto Eugenio como Cucurto personaje, como el Frente, que es el personaje de la novela de Alarcón, están cercados en territorios residuales de una sociedad organizada desde lo económico. Se devela entonces la pregunta sobre cómo la cumbia se puede relacionar con esta forma de instrumentalización de la violencia en Cuando me muera, quiero que me toquen cumbia. Y para esto Alarcón nos da las pistas desde el título, al integrar la cumbia como impulso tanático. El título de la novela, se los enuncio, es Cuando me muera, quiero que me toquen cumbia. La propulsión del deseo entra a ser parte de ese impulso tanático, y la mancomunidad que se vive dentro de ellas es como el momento en el que solicita que cuando me muera, pues pónganme una cumbia mientras me estoy muriendo. El personaje principal de la novela, que es el Frente, solía celebrar cada hazaña con cumbia. Las hazañas pues son asesinatos o robos
que hacían en la ciudad, no en la parte periférica donde ellos vivían, sino en la zona blanca y central. Posteriormente los pibes serían quienes se reunirían para su funeral mientras escuchan las canciones cumbieras que le gustaban a su amigo muerto. En ambos textos, en Noches Vacías y en Cuando me muero quiero que me toquen cumbia, se aprecia la connotación marginal de la cumbia. Sin embargo, sostengo que la cumbia no hace parte de un estereotipo. La cumbia como práctica en una ecología de prácticas representa en ambos textos la posibilidad de las relaciones continuas y necesarias que surgen en torno a la apropiación identitaria de un territorio, pues dilucida la posibilidad de negociar, recrear, adherir préstamos culturales que hacen que las diversas manifestaciones de una matriz afroindígena marginal, negra en términos de Cucurto, sea considerada como parte de un todo que es la ciudad. Igualmente la cumbia se presenta como una práctica de resistencia en la medida en que con ella convergen las voces de una población marginalizada y segregada urbanísticamente. 5 minutos. Aunque las dos novelas, gracias, Gis. Aunque las dos novelas manejan historias distintas, se observa que la violencia vertical, la marginalidad y la resignificación del territorio son temas comunes, y hemos apreciado que tanto a través de la ficción narrativa como la non-fiction a la que se quiere acercar Alarcón, retratan la realidad del sujeto periférico de Buenos Aires. Estos textos desde el no canon son universales y las historias que relatan pueden entenderse muy bien en toda Latinoamérica. Este es el fin de mi presentación, de mi ponencia. Muchas gracias.